Hola, hola. Bienvenidos a toda nuestra comunidad de la TAMTech, empresarios, líderes tecnológicos, emprendedores y profesionales que cada semana se conectan con nosotros desde distintos países de Latinoamérica. Bienvenidos a Hablemos de TI, el espacio donde conversamos con expertos que están ayudando a transformar la manera en que pensamos nuestros negocios, la tecnología y el liderazgo en nuestra región. La semana pasada tuvimos una conversación muy interesante con Cris Acosta de Brasil, donde hablamos cómo Paraguay se está convirtiendo en una plataforma estratégica para crecer y expandirse en Latinoamérica. Exploramos cómo muchas empresas tecnológicas están mirando nuevos mercados para crecer, optimizar costos y abrir oportunidades de expansión regional. Pero hoy queremos abordar otro lado del crecimiento empresarial, uno que muchas veces no lo hablamos abiertamente, porque cuando los negocios crecen, cuando los ingresos aumentan y cuando llegan nuevas oportunidades, también pueden aparecer presiones financieras, decisiones aceleradas y muchas veces estrés alrededor del dinero. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Lida Ardila. Lida es coach y conferencista con más de 13 años de experiencia acompañando a personas y empresas en procesos de transformación financiera y personal, habiendo capacitado a más de 46,000 personas en diferentes sectores. Es ingeniera industrial, máster en programación neurolingüística y coach certificada por la ICF y creadora de la metodología Dinero con Propósito, un enfoque que conecta mente, emociones y hábitos para lograr una relación más sana y estratégica con el dinero. Además, empresas como Global Seguros, Grupo Sura, Coca-Cola, FEMSA, Banco de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana han confiado en su experiencia para desarrollar bienestar financiero en sus equipos. Lida, bienvenida a Hablemos de TI. Qué gusto tenerte entre nosotros. Muchas gracias a ti, Martín, y a Ale, pues, por la invitación que me hicieron hoy a hablar de un tema no tan tecnológico, pero sí muy importante. Importantísimo, porque sin el dinero no se puede llevar tecnología. Muchas gracias más bien por aceptar nuestra invitación, Lida. Lida, pero vamos, antes de entrar en ese tema financiero que a todos nos interesa, tú sabes que en el mundo tecnológico habemos muchas personas analíticas, muy estructuradas, como decimos aquí en Perú, a veces cuadriculadas, para resolver problemas complejos. Pero cuando se trata de su propio dinero, muchas veces el desorden es enorme. Es decir, tú puedes ser una persona muy estructurada, muy ordenada, pero financieramente o en el dinero no somos tan ordenados. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esa dualidad? ¿Por qué alguien que es brillante resolviendo problemas técnicos, problemas que quizás otras personas, otras empresas no lo pueden resolver, tienen esta dificultad para ordenar su vida financiera? Cuéntanos un poquito. Sí, mira, Martín, lo que pasa es que, claro, los que somos ingenieros o que estudiamos alguna carrera, alguna profesión que tiene que ver con análisis, temas numéricos, sí, podemos ser expertos analizando cifras, pero ya de otros, ¿sí? Pero Claro. entrar a mirar las propias duele, ¿sí? Porque las cifras te dicen cosas. Y a veces sí entran a mirarlas, pero no de una manera apropiada y se quedan con la información a medias. Y eso no solo le pasa a las personas de TI. Yo, de hecho, he acompañado procesos a contadores, a planeadores financieros, a economistas,
que, claro, se quedan como en lo teórico, en analizar lo de las empresas, saben que hay que hacer cosas, pero a la hora de entrarse a mirar ellos, hay miedo. Hay miedo de encontrar cosas que tal vez no quieren ver o simplemente eh, como sienten que están muy bien, como que dicen, no, como estamos bien, no hay necesidad de entrar a mirar nada porque todo va bien, pero bien entre comillas, ¿no? En, Claro. eso es muy claro. Y lo otro es que obviamente no hemos sido educados para esto, ¿no? Entonces, pues no sabemos mirar ni analizar nuestras propias cifras ni lo que está sucediendo con nosotros. Ujú. ¿No? Y eso es muy importante, ¿no? Porque esto me lleva a otra pregunta, porque cuando todo va bien, no necesariamente ves lo que está pasando adentro, ¿no? Y esto lo vemos mucho, mucho, mucho en tecnología. Y hablo de tecnología porque estoy más familiarizado, más relacionado a este rubro. Y es que tú sabes, tú como coach financiera, ves que en tecnología los ingresos crecen bastante rápido. De hecho, hay profesionales que pasan en pocos años de ingresar en promedio salarios muy altos y que facturan muy bien. Pero curiosamente, eso no siempre se traduce en la tranquilidad financiera, ¿no? En la tranquilidad de tener tus deudas controladas, ¿no? De saber que tienes una parte para ahorrar y otra parte para pagar tu deuda o para llevarte algún tipo de gasto, ¿no? ¿Por qué? Y esto me lleva a esta pregunta, justo lo que tú decías. ¿Por qué ganar más dinero no necesariamente mejora la relación con el dinero? O sea, aquí decimos algo como que mientras más gastas, mientras más ganas, más gastas. Entonces, ¿habría alguna forma de que estas dos partes tengan mayor relación entre sí? Sí, mira, el tema es que, bueno, yo lo digo de una manera muy sencilla y es que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras, ¿sí? Entonces, una persona que está acostumbrada a ganarse, qué sé yo, $10,000 y tiene una manera de Ujú, administrarlo y el día de mañana se gana 50,000, lo va a administrar de la misma manera, ¿sí? Porque es un tema ujú, de patrón de comportamiento que ya trae. ujú, Entonces, no importa la cantidad, lo que importa realmente es que sepa cómo administrarlo, cómo conservarlo y luego cómo multiplicarlo, ¿sí? Entonces, son ujú, hábitos, son patrones de comportamiento y eso define mucho la relación que tiene con el dinero, ¿sí? Entonces, esos ujú, patrones de comportamiento se replican. ¿Se replican en qué momento? Cómo llevan las finanzas personales, cómo llevan las finanzas del negocio, ¿sí? Entonces es un patrón que te acompaña a todas partes, ¿sí? Así es como piensas, así es como te relacionas y así es como ejecutas, ¿sí? ujú, Eso es lo que sucede. ujú. Y entonces, Y, yo conozco personas que ganan muy poco, pero que hacen ujú, más que alguien que gana mucho. Y es uh, porque su estructura mental está enfocada en con saber administrar lo que hay. Y con lo que hay construyen, producen, hacen un montón de cosas, ¿sí? Entonces su relación con el dinero va muy enfocada a crecer, a ahorrar, a montar negocios, a invertir. Hay otras personas que cuando entre más ganan, entonces es a consumir, a gastar, a pasarla bueno, que eso está muy bien, sí, eso está muy bien. hasta cierto punto. Claro, pero hasta cierto punto porque necesitamos construir, o sea, hay un hoy, pero tengo que pensar hacia futuro. Ujú. Oh, y eso es interesante, ¿no? Porque otra vez, no necesariamente porque más ganas, más tienes, ¿no? Y esto tú lo demuestras con estos patrones que nos vienes hablando. Y en ese sentido, hoy muchos profesionales de tecnología, y no solamente como tú dices de tecnología, tú has visto diferentes rubros, no solamente de tecnología, trabajamos remotamente, ¿no? Sí. Y hay otros que trabajan y ganan en dólares, ¿no? Que trabajan para Estados Unidos, para Europa, para otros países, ¿no? Y tienen ingresos variables por comisiones, etcétera. Que si tú me pones una oportunidad así, digo, wow, oye, voy a ganar mucho dinero, pero también tiene algunos bemoles el tener este tipo de ingresos. ¿Qué retos financieros trae este tipo de ingresos en los que supuestamente ganas bien en dólares,
pero quizás no tanto. Cuéntanos un poquito al respecto. Mira, te voy a contar, digamos que ahí la economía peruana pues maneja todavía sol, dólar, la economía colombiana solo maneja pesos, ¿sí? Ujú, Hay economías ujú, que todavía mantienen su moneda local y entonces como el valor del dólar cambia, eso hace que ellos se sientan en incertidumbre. Porque, ay, sí, yo gano en ujú. dólares, buenísimo, pero nunca gano igual cada mes, ¿sí? Nunca gano igual cada mes porque el dólar les está cambiando. Entonces a veces me dicen, no, Claro, fluctúa, ¿no? estos 2 meses me fue re bien porque el dólar está altísimo, pero no, llevo 3 meses que Dios mío me lo han pagado tan poquito. Y esa variabilidad es lo que los hace sentirse fuera de control. ¿Listo? Ahora, quien ya Ujú, vive en una economía dolarizada y recibe dólares, ahí viene el patrón de comportamiento, que no importa lo que gane, el personaje todavía no sabe administrar lo que tiene, porque se ujú, enfoca más en gastar, en disfrutar y poco en construir. ¿Mm? Pero la variabilidad sí afecta mucho. Por ejemplo, los que tú me dices que ganan comisiones, yo ujú. también atiendo varias fuerzas comerciales. Uf, eso es, no llevan un flujo de caja, literalmente. Entonces, cuando una persona tiene un ingreso variable, pues se termina consumiendo, o sea, se gasta las comisiones antes de que lleguen, sobre todo cuando es un tema comisional, que en tecnología se ve mucho. Ujú. Y cuando llega la hora de la verdad, ay, no, no me pagaron la comisión, pero tengo que irme a endeudar. Entonces viven con el cupo de la tarjeta y eso es delicado. Claro. Entonces, es eso. Claro, y qué interesante, ¿no? Porque muchos en algún momento hemos caído en eso, ¿no? Y algo que vemos muy continuamente en este ecosistema tecnológico es que justamente las empresas tecnológicas que facturan bien viven con mucha presión financiera. Como tú dices, ¿no? También hemos visto agencias y startups que facturan muy bien, pero, pero no sienten que el ingreso, que ingresa necesariamente el dinero. ¿Qué suele estar pasando ahí entre las finanzas del negocio y las finanzas personales del emprendedor? De lo que yo he visto, en muchos casos el emprendedor mezcla las finanzas, sus finanzas personales con las de la empresa. Danos un poquito más al respecto. Sí, mira, y eso sí que se ve, eso sí es, pero súper común, ¿no? Entonces, yo siempre se lo digo de dos maneras, y es que como manejas el dinero de tu bolsillo, manejas el de tu negocio, porque es la misma Ujú, estructura mental. Entonces, si yo ujú, no ahorro aquí, si no provisiono, si tiendo a gastar, a vivir endeudado, adivina qué va a hacer en su negocio. Lo claro. mismo. Entonces empieza a endeudarse, empieza a usar el dinero del negocio para pagar los gastos de la casa o viceversa, empieza a endeudarse demasiado para sostener la empresa. Y el principal problema es que, y yo conozco, ¿verdad?, empresas que facturan súper bien, tienen su contador, revisoría fiscal, todo, y gracias a Dios, porque la empresa ya quién sabe qué era pasado. Pero Claro. el dueño de la empresa, el que lo lidera, sigue manejando esto como un garaje. O sea, así como decimos aquí en Colombia, como un negocio de garaje, ¿sí? O sea, su Claro. mentalidad es, no, 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 Un changarro, del dirían los mexicanos. que nos facturamos, con eso me voy a París. Y no, a ver, es Oh, que esa plata es, es de la empresa, oh, señor, no es suya. No, 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 es que yo me pago sobre un salario mínimo. Pero yo les pregunto, pero oye, tu estilo de vida es como de 5 salarios mínimos. Entonces, ok. ¿cómo estás haciendo para pagar el resto? No, pues la empresa me lo paga. Entonces, y se inventan ahí unos trucos, unas cuentas especiales ahí, pues que al contador lo ponen a hacer de todo. Entonces, claro, ese desorden es, mezclan todo, no llevan cuentas por separado, no hay un flujo de caja, vuelvo a insistir, es que el flujo de caja es el Ujú. rey en una empresa. ¿Sí? Es la sangre, ¿no? Es la sangre. O sea, si yo no estoy atento a mi flujo de caja, ¿cómo respondo? Proveedores, empleados, lo que sea. ¿Sí? Y claro, Ujú, los flujos de cada una empresa no son fijos, son súper ujú. variables. Entonces la variabilidad otra vez golpea muy fuerte y si yo no llevo ni presupuesto, ni flujo de caja, si no tengo una organización, los contadores pues lastimosamente pues sí generan sus reportes, todo, pero no son financieros a la hora del té. ¿Mm? Ujú. O sea, Entonces, no le enfocan financieramente.
No, todavía no hemos llegado a ese nivel. Hay contadores que sí lo hacen, pero pues, digamos que la mayoría es cumplir la regulación, porque en todos los países es igual, pagar los impuestos, cumplir cierta regulación, hacer ciertas cosas. Entonces, cuando yo les digo, es que el financiero tienes que ser tú. No, pero es que yo soy ese experto en esto, ¿yo por qué voy a ser financiero? No, es que no tienes que ser el mega financiero. Pero si tú comprendes tus finanzas personales, que son más sencillas, ¿no? Porque es que la gente, yo he Ujú. visto en las incubadoras de negocios y toda esta cosa, no, vamos a darle finanzas para no financieros al emprendedor. Y el emprendedor no sabe ni manejarlas de la casa y ahora dice que finanzas para no financieros, el personaje se pone así, finalmente hace las cosas a medias o no las hace y hasta ahí llegamos. Entonces, por eso Ujú. lo que yo hago es trabajemos en la base, trabaja en el dinero de tu bolsillo, que es el que te queda mucho más fácil de entender. La comprensión es más sencilla, pero el Ujú. flujo del dinero es similar, ¿sí? Luego lo llevas a tu empresa porque es una estructura de pensamiento, hábitos, todo, y ahí se va regulando y claro, ya después se sofistica y consigues un financiero, pero el hecho de que tú tengas un financiero o un contador muy pilo, muy Ujú. bueno en tu empresa, pues no te va a garantizar que la empresa es tuya finalmente. Entonces tú tienes que tomar las Claro. decisiones y saber leerlo y interpretar lo que te dice. Claro, y eso es importante, ¿no? Porque en la medida en que tú manejes tus finanzas personales, como tú dices, eso se refleja en las finanzas de tu negocio. Y en la final es el que no lleva bien sus finanzas y en algún momento me ha pasado, pues termina en un estrés que ya es inmanejable y hasta te puede enfermar, o sea, te puede impactar tu salud. ¿Cómo se refleja este estrés en el desempeño del emprendedor? O, no quiero decir del emprendedor, porque posiblemente no maneja, no necesariamente sabe manejar sus finanzas, sino del dueño de negocio. ¿Cómo es que esto impacta en el estrés de no saber manejar el tira y jala, de no tener un flujo de caja claro? ¿Cómo impacta en la productividad del negocio? Mira, en el dueño de negocio o en sus propios empleados, obviamente, los efectos son los mismos Peor. porque el estrés hace que se tomen decisiones sin criterio, ¿sí? Uy, necesito Ujú. conseguir plata ya, venga, saquemos un crédito aquí, una cosa allá, y se empiezan Ujú. a pegar unas endeudadas, no miran todo, entonces, no, es que no pagamos los impuestos, y ahora ¿dónde sacamos? Y entonces paguemos los intereses. Dios Exacto. mío, la nómina, o sea, todo es encima, 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 y eso, claro, esa carga hace que tú salgas a conseguir dinero como sea, y lo que hace es Ujú. sumar más carga de estrés. Evidentemente, las decisiones es lo que más lo afecta, porque tus criterios de decisión están con la emocionalidad así de alta. Y yo siempre le digo a Ujú. ellos, hay que generar un balance para cualquier persona. Si tú vas a tomar una decisión financiera, tienes que tener un balance entre la emoción y la razón. Pero eso no es así Ujú. nomás, ¿no? Eso hay que hacer todo un proceso pues para desarrollarlo. Entonces ahí lo Ujú. visceral sale, toca conseguir como sea porque Claro. tenemos que responder. Eso a nivel de las decisiones, a nivel de salud, por supuesto. Obviamente esos altos Ujú. niveles de estrés pues te activa el cortisol, Claro. no piensas con claridad, no duermes bien, te puedes enfermar usualmente del corazón, del sistema digestivo Claro. y pues empiezas como cuando se es dueño de negocio, pues hay épocas muy buenas, hay épocas no tan buenas, hay épocas que son malas literalmente. Y pues si Ujú. estoy con esta sobrecarga, y pues muchos dueños de empresa o alguien que está emprendiendo, así sacando adelante su negocio, pues simplemente pueden decir no voy más, ¿sí? Ujú. No porque Claro. el negocio no Y sea rentable, sino porque el emprendedor se quemó. claro, y se quemó al tomar una mala decisión financiera, ¿no? O sea, tú lo has puesto bastante claro, ¿no? Muchos se dedican a pagar solo intereses, pero no matan la deuda. O quizás hacen una bola de nieve ¿Sí? que al final no puedes salir de ello y tú mismo te ahogas y hasta estás solo, ¿no? Como estar solo en el mar. O sea, y dices, Sí, ni cómo alcanzarte algo, ni cómo tirarte de salvavidas, porque estás al fondo, ¿no? sí, está al fondo y a veces pasa que, claro, como ellos, como normalmente no se llevan cifras, hay, Ujú. hay, hay dueños de empresa
que se la pasan de su capital personal apalancando la empresa. Entonces, si yo no aterrizo bien todo, y eso se puede aterrizar de una manera sencilla, pues no me doy cuenta si mi negocio está siendo rentable o no, ¿sí? Pero a veces los dueños de empresa están enamorados de su negocio y le hacen no sé qué, pero bueno, si ya te diste cuenta que no está siendo rentable, que sigues sacando tu patrimonio, alimentando aquí, alimentando acá, tienes que tomar decisiones. O sea, no es que, Claro. es que mirar qué es lo que está fallando para que se incremente, bueno, lo que sea. Pero es eso, es esa falta de mirar sus propias ideas, esas faltas de hacerse cargo, es que hay que hacerse cargo, ¿sí? Es que yo no puedo Claro. decir, como yo soy experto en tecnología, es que como yo soy médico, pues yo para qué miro cifras, no, pues es que es tu negocio, tienes que hacerte cargo, ¿sí? Claro, o sea, y eso es algo que tenemos mucho los tecnológicos, ¿no? Nos enfocamos mucho en la parte técnica, nos enfocamos mucho en la tecnología, pero por lo que te voy entendiendo, también es importante hacer una introspección de tus números, ¿no? Si Claro. realmente de esa factura que estás teniendo de $20,000, $10,000, $20,000, ¿cuánto te está quedando, no? O cuánto se queda y por qué sigues endeudado si supuestamente ganas bien, ¿no? Es lo que Sí, venimos hablando. exacto, porque pues es que lo que te digo, si el foco está solo en gastar, vas a terminar endeudado, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando yo solo pongo mi foco en consumir, gastar, termino endeudándome, porque lo que gano no me alcanza, y como no me alcanza, me toca pedir prestado, y de ahí no va a salir el ciclo, ¿sí? De ahí no va a salir. Ujú. Entonces, el foco mental está solo allí, pero hay que empezar a cambiar el foco mental, porque es un foco mental de poner objetivos, estrategias, ya sea a nivel personal o empresarial, de, al contrario, ¿cómo vamos a generar Ujú. más ingresos? ¿Qué Ujú. más, qué otro activo vamos a construir para generar más ingresos? Ese debe ser el Ujú. foco. Y pues inevitablemente, si tú quieres generar más ingresos, si quieres hacer reinversiones o invertir, necesitas sí ahorrar. El ahorro es Claro, fundamental porque si tú no ahorras, no tienes el dinero para invertir en tus cosas, en comprar claro, lo que necesitas, en pensar a largo plazo, en montarte otro negocio. Y el mismo negocio, claro. si tú no guardas dinero, pues para pagar impuestos hay que provisionar, para montar un Ujú. nuevo proyecto, para que no te apalanques el 100%, porque pues, mira, yo que me quejo de las tasas de interés de Colombia, pero cuando yo atiendo clientes de todos los países, uy, Dios mío, las tasas de interés de otros países son, Criminales. son Y es lo que terribles. hay. Dios mío. Claro, Entonces, claro, ¿tú cómo te vas a apalancar cuando el crédito es tan costoso? Necesitas poner para tu claro. capital y eso requiere tener una mentalidad de estar pensando cómo genero más ingresos, cómo pongo a producir y hay que hacer ese cambio, ¿sí? Ese cambio es Y, y también, y también es un poco, posiblemente me atrevo a decir que también es un poco de sangre fría del empresario de no tocar el dinero que no deberías tocarlo. O sea, fundamental. es saber tener, si tienes exceso de dinero, pues déjalo. No te lo tienes por qué gastar todo, ¿no? O sea, usa lo que necesitas y si sobra bien, déjalo ahí. No tienes por qué tocarlo. No de que ya me voy a ir a Europa, no de que voy a gastar en eso, no que me voy a tal sitio. Pues déjalo, eso se puede hacer más tarde, ¿no? Yo creo que es un tema de mentalidad también del Sí, empresario. es un tema de mentalidad, pero la mentalidad tiene que estar direccionada. Entonces, para mí es un Ujú. tema de falta de objetivos, ¿sí? Ujú. Porque si tú no te sientas a hacer una planeación estratégica de lo que tú quieres lograr en un año, sí, voy a hacer esto, voy a viajar, voy a generar ingresos de esta manera, voy a trabajar mi salud de esta otra, con la familia esto, ¿sí? Entonces, Ujú. pues tú ya de entrada estás poniéndole, le digo yo, objetivos y propósito al dinero y así mismo lo direccionas. Y pues en las empresas es igual, o sea, tengo que sentarme a pensar cómo se vende más, la tema de marketing, ¿sí? Entonces, no es que, uff, de lo que me sobre, no, es que necesito Ujú. ponerme estas metas y de hecho yo no soy de las que le dice a la gente, no, ahorra de lo que le sobre, no, pues eso no funciona. Claro. Usted tiene que Ujú. definir de entrada para qué va a ahorrar, con qué propósito, a qué plazo y ya de entrada ahorro y de lo que queda mire a ver cómo vive. Así es que funciona. Ujú. Es muy rudo, yo lo sé, pero es la única manera, es que no hay otra manera. Claro.
Y en una empresa, pues también, los impuestos no son plata tuya. O sea, a ver, señor, esa plata es del gobierno, lo que le hacemos es de la empresa. O sea, usted no me puede gastar la plata que no es suya, ¿sí? Claro. Entonces, entender eso, si yo tuve un cliente que tenía ese problema, me dice, no, Lidia, es que tengo una multa con la empresa de impuestos acá de Colombia de 3 años Con la DIAN, ¿no? y con la DIAN. Entonces yo le dije, uy, hombre, pues toca ahí como negociar y no sé qué. Y me dice, no, pues por eso te estoy buscando. Yo le dije, no, pero es que yo no le voy a resolver ese tema en su empresa. Me dijo, no, es que mi problema es de base. Yo, bueno, de base sí. Es que yo no ahorro, no hago nada. Entonces, pues mira lo que yo hago en mi empresa, es la misma. Entonces ahí empezamos a trabajar porque pues, es muy costoso, ¿no? O sea, que te sancionen, que te cierren, o sea, el costo es muy alto. No, y la DIAN es bastante severa en ese sentido, ¿no? Yo supongo que debe ser igual que aquí la SUNAT o la Claro, SUNAT o el SAT en México, ¿no? Con estos todas señores no se las puede. entidades cobradoras de impuestos son súper, súper, Sí, súper estrictas. O sea, eso porque eso sí, es la plata del gasto público. Vamos a recogerla. claro, Así de claro, simple. claro, Sí, 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 es eso. claro. Entonces, no, con ellos no, ni con la DIAN, ni con los bancos se juega. Entonces, yo lo tengo súper claro. Sí, pero pues Oye, tampoco puedes trabajar solo para ellos, ¿no? Entonces eso es, o sea, claro, claro, no se vive para pagar impuestos tampoco. uh-huh. Claro. Oye, Lida, y hablaste hace un rato de invertir. Y tú sabes, y ya que hablabas de invertir, me acordé pues de que mucho hay esto de la tendencia, ya sabes, de las criptomonedas, de las acciones, de la inteligencia artificial, de los venture capitals. Pero tú, en una reunión anterior, yo te escuché y tomé nota al respecto, tú dijiste algo que se me quedó pegado. Invertir no es lo mismo que tener educación financiera, y eso lo tengo apuntado y trato de compartirlo con algunos compañeros. Ahora que estamos aquí en esta charla en vivo, explícanos cuál es esa diferencia. ¿Por qué invertir no es lo mismo que tener educación financiera? Mira, es que hay que tener educación financiera para invertir. Entonces, o sea, yo se lo digo a mis clientes de esta manera. Esto es como un bebé. Usted primero aprende a gatear, luego a caminar y luego se compra el tiquete para volar. ¿Listo? Es igual. Entonces las personas quieren saltarse los pasos. No, es que yo ya Ajá. voy a invertir. No saben ni manejar la plata que tienen. Están llenos de deudas. Mira, te voy a contar un caso que es doloroso. Ajá. Una pareja de jóvenes emprendedores que son diseñadores y pues los más jóvenes siempre son muy dados a las criptos. Yo no tengo ningún problema con las criptos, pero el personaje, claro, uy, es que vamos a ganar, no sé qué, copó 3 tarjetas, o sea, todo Oh, el cupo de crédito para invertir ahí. ¿Adivina qué pasó? Pues le fue muy mal. Perdió dinero, pero se quedaron con ese endeudamiento. Obviamente eso empezó y ahora, a, pero ¿y entonces qué? A presionar el negocio, ¿no? Porque el negocio era, bueno, y tenemos que salir a producir más porque es que hay que pagar esas tarjetas. Entonces yo ya no hago mi negocio por el gusto que me gusta hacerlo, sino porque tengo que saldar ahí una cuenta y grave, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo le pregunté a él, bueno, pero tú aprendiste, tú sabes de criptos, o sea, ¿qué pasa ahí? No, 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 yo ni idea, yo simplemente vi que eso es muy bueno. Entonces, ¿tú qué tienes que aprender primero? A gatear. Hay que aprender a administrar lo que hay. No, pero es que yo quiero ganar plata ya. Sí, pero igual. O sea, se va a ganar $10,000 más, pero adivine con las administrar. Igualito que lo que administra ahorita. Entonces, aprenda primero a administrar, generar el hábito, todo, porque así sí va a crecer. O sea, el crecimiento sí es más exponencial. ¿Quiere invertir? Pues aprende a invertir. ¿Sí? Ahorita yo tengo otro cliente, un cliente que le dio por invertir en bienes raíces, se compró un apartamento y cuando yo le dije, venga, hagámosle las cuentas del apartamento rápido, dijo, nos toca salir a venderlo ya, estamos perdiendo plata. Y sí, no wow. tenían claridad cuál fue el propósito para el cual lo compraron. Entonces, como no hay claridad, pues lo que invertí empezó a disminuir versus lo que estaba entrando o lo que podía ser. Y ahí fue cuando él dijo, no, definitivamente, bueno, finalmente lo vendieron, todavía está en proceso conmigo,
Y entonces hace como un mes me vi con ellos y me dijo, no, Lida, ya aprendimos. Entonces, adivina qué estamos haciendo. Estamos pagando una mentoría para aprender a invertir en bienes raíces. Yo, parece muy bien. Entonces, ¿sí es? Entonces, necesito educarme para poder dar Ujú, los siguientes pasos. El primero, para saber administrar y conservar el dinero que tengo. Y ujú, luego, para multiplicarlo. ¿Multiplicarlo en qué? No lo que esté de moda. Yo también tengo que ujú. mirar respecto, yo siempre le digo a la gente con las inversiones porque me dicen, Lina, pero ¿en qué invierto? Yo le dije, no, yo no le voy a decir a usted en qué invierte. Puedo mostrarle algunas cosas, pero usted es el que tiene que tener los criterios de decisión para decidir, porque inversiones hay muchas, pero usted tiene que mirar qué le resuena, con qué se siente bien. Hay inversiones muy buenas, pero en las cuales yo jamás invertiría, porque va en contra de mis principios, ¿sí? O sea, hay inversiones que uno dice, no, yo me invierto en esto porque, pues no, o sea, no me veo poniendo mi plata en algo que está generando, no sé, un daño colateral, lo que sea, ¿sí? Claro, claro. Entonces no va Ujú, conmigo, o también dependiendo de, no, es que yo de eso no sé nada y no tengo cómo aprenderlo, entonces pues el riesgo es grande. Entonces hay que mirar, hay que sopesar muy bien, por eso es que hay que tener claridad de para dónde voy, qué es lo que quiero y cómo lo quiero conseguir. Y basado en eso uno empieza a explorar las inversiones y mira cuál es, pero necesitas educarte antes de invertir. ujú. No, y eso son casos muchos que he visto de compañeros, de peruanos, colombianos, argentinos, que se metieron a esto, a minar bitcoins y todo esto, y perdieron no solamente tiempo, sino plata. Y algo que tú dices que me resuena mucho, pues hay inversiones que son buenísimas, pero particularmente yo no conozco el rubro inmobiliario, entonces no podría decir, cómprate esa casa, cómprate ese departamento y vamos a sacarle plata, porque al final pues cada uno domina su tema, ¿no? Y aprender ahorita, pues hay un tiempo, una curva de aprendizaje, ¿no? Y te estás jugando, pues, ese capital para otras cosas, ¿no? Eso debería, como tú dices, hay que tener educación financiera para poder invertir en estos temas, ¿no? Sí, Lida, claro. hay profesionales que ganan muy bien, lo hemos hablado hace un rato, o sea, ganan súper bien, pero sienten que el dinero simplemente se les va como agua entre las manos, como dice la canción. Este, en tu experiencia, ¿por dónde se fuga este dinero? Ya nos hablaste de que revientan la tarjeta de crédito, se dan viajes de lujo que no necesariamente están pagados o que son pagados por la empresa. Cuéntanos un poquito por dónde se va, a pesar de tener dinero, por dónde se va, por dónde se fuga ese dinero. Mira, ese dinero se fuga, pues y cada persona es diferente, ¿sí? Porque cada Ujú, persona tiene sus temas que son de más gusto y de agrado que otros, ¿sí? ujú, Eh, Y el problema, y que siempre cuando me buscan a mí me dicen, Lía, pero es que tú nos vas a poner ahí a aguantar hambre, a apretarnos el cinturón, y yo, pues yo no los voy a poner en esas. Sus cifras van a decir qué le va a tocar hacer, claro, necesitamos aterrizarlas, ¿sí? claro, Y claro. entonces me dicen, no, Flujo de ayúdame caja. con los gastos hormiga, que la gente siempre habla de eso. Yo no creo en el concepto de gasto hormiga, personalmente Ujú, no me parece, como, es como reducir a nada algo que es importante. Entonces yo le digo, mira, tú tienes que identificar qué es tu estilo de vida, a cuánto equivale y priorizar qué realmente es importante para ti. ¿Para qué? ujú, Para que en esa priorización tú le subas a ciertas cosas que son vitales, que tal vez no les estás poniendo mucho cuidado, de pronto ujú, bajes a otras o de pronto elimines algunas que tú dices, pero ¿qué tengo plata ya? ¿Sí? ujú, ujú, Entonces, creo que la solución para eso es empezar a mirar realmente en qué estoy usando mi dinero, ¿sí? ¿En qué lo estoy usando? ¿En qué ítems? Pero no entra ahí como, ay, sí, cortemos porque sí, no, es que tú tienes que ubicarte.
Te voy a poner un ejemplo bien interesante que me pasó. De hecho, era una Ujú. ingeniera de sistemas. Tenía dos clientes al tiempo. Tenía una ingeniera y una persona que es dueña de una clínica estética. Mismo perfil, profesionales, súper bien. Wow. Y las dos tenían un ítem de gasto muy alto en salón de belleza. ¿Ok? Ok, Pero alto es alto. ok, Entonces, claro, ok. cuando ellas lo vieron, dijeron, no, eso hay que cortarlo. Y yo, espérese un momentico. Obviamente yo a la ingeniera le pregunté, óyeme, pero tú atiendes clientes, sales a visitarlos, ¿qué haces? Me dice, no, no, yo me la paso programando y solo voy a la oficina. Y yo, sí, Lida, ya me di cuenta, no necesito ítem de salón de belleza, voy a arreglarme yo solita. Ok, bien, ella lo entendió rápidamente. Y la dueña de la clínica entonces me dijo, no, eso hay que cortar, eso está muy alto. Y yo le dije, pero ¿usted a qué se dedica? Me dice, no, pues yo atiendo a mis clientes para que se vean muy bien, no sé qué. ¿Y quién es la primera que se tiene que ver bien? No, pues yo. Entonces, ¿está segura que ese es el ítem que usted tiene que sacrificar? ¿Por qué no mira el resto? Entonces, por eso yo no lo reduzco a gastos hormiga, porque es que depende de lo que yo hago, la manera en que genero mis ingresos, cuáles son mis prioridades, si tengo hijos, pareja, mis proyectos, ¿sí? Entonces, es eso, es el gran problema es que la gente no sabe realmente qué es importante en su estilo de vida, qué va a priorizar, ¿sí? Porque uno puede tener unas fugas de dinero así de grandes, de cosas como yo tuve una vez un cliente que vivía por encima de sus condiciones. O sea, aquí en Colombia estamos estratificados, tenía un ingreso, pero vivía en un barrio donde tocaba tener 1.5 ese ingreso. ¿Sí? Pero él no estaba Ok, dispuesto a sacrificar su estilo de vida. Y eso claro. lo estaba ahogando. Entonces, fíjate que no era un gasto menor, pero es un tema de mentalidad, ¿sí? Entonces, es la suma de muchas cosas, pero principal es identificar el estilo de vida, tener principios de realidad, porque eso no tampoco puede estar desfasado, ¿sí? Eso no quiere decir, no, me voy a ir a vivir debajo de un puente, no. Pero sí necesito, no es que hay personas que me lo han dicho, pero Claro. sí necesito dar la suficiente prioridad para ganar tranquilidad, porque yo que hago todos los meses endeudándome para pagar las cosas básicas, eso quiebra a cualquiera en su seguridad, su identidad, sus cifras, todo. Entonces, a veces yo le he dicho a mis clientes, de pronto el sacrificio va a ser 1 o 2 años, mientras te estabilizas y viene el salto cuántico, como digo yo, porque una vez ya cambia todo. Wow, qué importante, ¿no? ¿Y qué casos nos has mostrado, ¿no? O sea, te pones a reflexionar que hay gastos que, o sea, no necesariamente estos, o sea, por ejemplo, en el caso de esta programadora y esta clínica, pues no necesariamente hay que eliminarlos, porque ella Ujú. tiene que haber un gasto de, llamémoslo, de presentación, ¿no? Porque ella ve clientes, contactos, etcétera, ¿no? Y está muy relacionada. Entonces, quizás toca modificarlo o ver qué otra cosa se puede reducir, ¿no? Claro, hay que, Sí. sí, había una situación crítica que tocaba era mirar por otra parte, pero Ujú, no es tan simple como la gente piensa, ¿no? ujú, Bajémosle a los ujú, cafés. Sí, eso es claro, pero si tú tienes que visitar clientes y tomar café con ellos, pues no le puedes bajar a los cafés, así de simple. ¿Sí? claro, A ver, bájale claro, otra cosa menos a los cafés, porque esa es la manera en que genera el ingreso, ¿sí? Entonces, claro, es lo que te da, ¿no? Lo que te genera oportunidades. claro, Mira, tenemos aquí una dime, pregunta de Edwin Escobedo, de Lima. ok, Dice, ¿cuándo tomar la decisión de cerrar una empresa? Es una sociedad de dos o más socios que son amigos. Luego la amistad termina mal. Y peor si es familia. Cuéntanos qué ah, le podemos responder a Edwin. Un saludo, Edwin. Un abrazo. uy, Edwin, tu pregunta no es financiera. No, mentiras, no. Ahora. Pero mira, esto es algo que yo aprendí alguna vez con un mentor de negocios que tuve, es cuando tú elijas un socio y uno siempre comete el error, un familiar o un Ujú, amigo, ¿no? ujú, Entonces, porque nos llevamos bien y que no sé qué. Pero ujú, no, tú tienes que mirar qué sabe hacer ese socio, qué sé hacer yo, cómo nos ujú, complementamos. ¿Listo? ujú. Porque eso es importante. Ojalá el socio tenga unas habilidades un poquito diferentes para Que complementar. te aporte, ¿no? Que Que aporte a la aporte, que sociedad. los dos aportemos mutuamente. Dos, su compromiso
frente a esa sociedad, porque si tú entras y dices, no, yo voy a trabajar el 30 y el otro el 50 y luego el 70, eso va a reventar. Entonces, el compromiso en tiempo, en acciones, en mi aporte, también hay que medirlo. Pero luego viene lo más importante, y son los principios y valores. ¿Sí? Entonces, yo tengo un modus operandi, hago esto, tengo mis no negociables y él también tiene los suyos. Entonces, fíjense que hay que comparar varias cosas. Esto no es ni solo de amistad, ni de familia, ni de queridura. No, tenemos que balancear eso muy bien. Entonces, aparte de hacer las cifras, mi querido Edwin, que tienes que hacer las cifras, ¿a qué me refiero con hacer las cifras? Que si ya tomaste la decisión de cerrar la empresa, porque esa es la típica pregunta de cuando alguien ya toma una decisión, ¿qué te va a costar eso a ti y al socio? ¿Y cómo lo van a asumir? ¿Listo? Eso hay que hacerlo. ¿Que la amistad se puede perder? Sin duda alguna, pero fíjate que, o sea, una amistad se puede perder por muchas razones, no solo por un negocio. Manejos de dinero, temas éticos, cómo maneja a los proveedores, cómo maneja a los clientes, y pues como uno hace una cosa, hace todo en la vida, ¿sí? Entonces, si tú ya te diste cuenta que con el socio no compaginas en cosas, o sea, no negociables en tu vida, creo que tampoco vas a querer que siga siendo tu amigo. Lo que pasa es que la empresa hizo una prueba ácida y te mostró quién era la persona. No sé. Entonces, si tú considerarías que si tú considerarías que hay que evaluar bien al socio, o sea, la pregunta de Edwin todavía queda. ¿Cuándo es cuándo es momento cuándo hay que tomar la decisión de cerrar la empresa? Cuando tú ves que ya los números no dan, ¿cómo lo enfocarías tú para responder esa pregunta? Habría que mirar las dos cosas. Si los números no están dando, pues hay que mirar cómo, los números, cómo si el socio aporta, claro, si el socio aporta a la sociedad, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos de hecho, evaluar? yo tengo un cliente que él hace parte de una sociedad muy importante acá, no puedo ni siquiera entrar a decir qué es, porque eso está dentro de su privacidad. Y son varios socios, pero él es un socio minoritario. Y quedó tan amarrado en la sociedad que no se puede mover. Es complicado, ¿no? Entonces uno queda como que me hicieron el enroque en ajedrez y no me puedo ni mover a hacer otra cosa. Entonces, hay que preparar la salida, ¿sí? Si tú no te sientes a gusto con los socios que estás, si tú ves que tu reputación, que tus finanzas, que tus clientes están en riesgo, evidentemente hay que tomar la decisión, así la empresa esté divina y generando plata, porque tú no te sientes seguro. O puedes colocar auditores o utilizar cosas externas que estén auditando permanentemente si no hay seguridad, ¿no? Pues ya depende tú qué tanto te quieres desgastar o no allí, ¿sí? O sea, aquí no hay una respuesta perfecta, porque obviamente eso es un caso muy grueso y tienes que, por eso te dije que hay varias cosas que analizar, no solo las cifras, la relación con los socios, las implicaciones, ¿sí? Entonces, hay que analizarlo. A veces uno dice, bueno, yo me aguanto este socio, pero lo sé manejar, estoy auditando, y hay personas que lo pueden hacer, que saben que hay un riesgo y lo que hacen es mitigarlo tal vez con otra cosa. Sí, gracias Edwin por la pregunta. Síganos dejando sus preguntas. Aprovechemos que está aquí Lida y que nos puede responder esas preguntas que quizás todos tenemos, ¿no? En mi caso yo estoy aprovechando y estoy haciéndole algunas preguntas que a mí me suman, pero aprovechemos que tenemos a la experta financiera Lida que nos puede contestar. Y si estás viendo este programa después de esta transmisión, deja los comentarios déjanos un comentario. Lida igual va a responder tu pregunta y de seguro va a darte algo que te pueda sumar. Antes de continuar con las preguntas, tenemos algunos saludos. Tenemos los saludos de Jairo Londoño, de Medellín. Saludos, Lidia y Martín. Los saludos desde el futuro, dice. Nos saludas del futuro. Claro, Hoy, desde Adelaide,
Australia, ya 11 de la mañana o del 11 de marzo. No, hombre. Sí. Un saludo del futuro, Jairo. Te mando un abrazo hasta Australia. Tenemos también a Rogers Quintero. Saludos desde Bogotá, Colombia. Un abrazo. Síganos dejando sus mensajes y nuevamente aprovechemos a Lidia que la tenemos aquí en el programa, aportando a la comunidad. Lida, si vemos el contexto actual del mercado tecnológico, sabemos que todo es cíclico. Ya lo has visto, tanto en tecnología, política, finanzas, economía, todo. Si mañana el mercado tecnológico se fuera a desacelerarse y los salarios dejan de crecer al ritmo que lo han estado haciendo en algunos países, Colombia es uno de ellos, ¿qué marcaría la diferencia entre alguien que puede mantenerse tranquilo y alguien que puede entrar en una crisis financiera? ¿Que puede o que entrará en una crisis financiera? ¿Cuál sería esa diferencia entre ambos escenarios? Mira, la diferencia te lo voy a poner en esta metáfora. ¿Listo? Uh-huh. Es el vehículo en el que tú decides navegar tu vida financiera. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la vida es como un océano, ¿no? A veces ves tierra, un puerto, el mar con el sol divino, tormenta, y esa es la vida. Y la vida financiera es la excepción, ¿sí? Pero pues hay personas que van en una tabla de surfear. Entonces, atravesar el océano en una tabla de surfear pues, se va a exponer a muchas cosas. Hay otros que van en un yatecito, en una lanchita. Hay otros que van en tremendo crucero, así como está nuestra querida Ale. Un abrazo, que Ale. van en submarino. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? En que tú solidifiques y vayas construyendo un vehículo para moverte en ese océano, que obviamente hay personas que nacen con el submarino, divino. Hay personas que nacimos sin la tabla y toca empezar a construir porque vamos a seguir en el océano y necesitamos, no siempre hay días soleados, o sea, necesitamos también afrontar las tormentas. Entonces, tú vas en tremendo yate, pero se te empieza a entrar el agua y te hundiste. En un crucero, aguantas, pero te mareas. Y en un submarino has resuelto, ¿sí? Entonces, es eso. Lo que hace la diferencia es que tú te hagas cargo de tus finanzas personales, de que no importa cuánto esté ganando yo hoy, que estoy en abundancia, pero cuando haya una crisis se te va a entrar el agua. Entonces necesitas ya, vas en yatecito, tú te sientes que en el yate así, pues súper guau, pero necesitas convertir eso por un crucero para que aguantes la tormenta. Y eso que me preguntas pasó acá en Colombia con el sector petrolero, pues nuestro país también tiene petróleo, entonces eran profesionales que ganaban súper bien. Crisis en el petróleo, hemos tenido varias, y ¡pum! No es que se cayó el salario, es que ya además no tenemos empleo. Entonces tenemos un estilo de vida de 20,000, 30,000 dólares y ya no tengo ingresos. ¿Cómo sostengo ese estilo de vida? ¿Sí? Entonces ahí hay que generar una planeación financiera para cuando se vaya a entrar el agua, porque la tormenta puede llegar, ¿sí? Y hay que crear un blindaje financiero. Y los blindajes financieros son diversos. O sea, hay que crear un fondo de emergencias, hay que generar más fuentes de ingresos, porque a veces uno, no, es que yo solo hago esto, ¿no? Tienes que salir a generar más ingresos. O tener la capacidad de generarlo rápidamente y además tener protegidos el patrimonio, un montón de cosas. Entonces, hacer una planeación financiera estructurada es lo que le permite a una persona afrontar una tormenta. ¿Sí? Wow. Es eso. O sea, tú basado en lo que tú mencionas, tú dirías de que debemos de armar nuestra propia arca de Noé para en el caso de que haya un diluvio poder aguantar hasta que baje el diluvio y poder seguir. Sí, ¿Algo pues es así? que la vida es muy cíclica, Martín. Hoy estamos aquí, mañana acá, ¿sí? No Es así. necesariamente va a haber un diluvio, pero No tiene que estar necesariamente haber un preparado, ¿no? diluvio, pero pues tú vas por la vida y, uy, sí, me quedé sin empleo, Dios mío, mientras consigo, ¿qué voy a hacer? Ay, la empresa tuvo un bajón en las ventas, me tocó sacar empleados, Dios mío, y además estoy así apretado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro.
No, Claro. definitivamente mi negocio ya no es viable, ya no da, pues tengo que inventarme algo nuevo. Me separé, Ujú. una separación, eso. O sea, ni siquiera tiene que ver con el negocio. Se separó el personaje, grave. Claro. Se enfermó un familiar, ¡pum! Ujú. ¿Sí? O sea, la vida es esa. Entonces Claro. necesitamos prepararnos para, para que te blindes de alguna manera. Claro, Ujú. papá va a tomar agua, sí va a tomar agua en la tormenta. No lo dudes, te va a mojar duro, sí, Claro. pero no te vas a hundir. Vas a poder navegar ahí, pueda que con algo de dificultad, pero la vas a pasar bien. O sea, vas a Claro. atravesar esa situación, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Mm? Claro. Esa tormenta. Lida, tenemos otro comentario de Flor Alba Rodríguez. Nos dice, si yo estoy pensionada y mi objetivo es ahorrar para viajar, para lo cual hago algún pequeño trabajo, sin embargo me gustaría invertir para no tener que esperar 1, 2 años para lograrlo. Nos dice, me gustaría generar más ingresos, pero no sé cómo. ¿Qué le podemos responder a Flor? Flor, dinos de dónde nos escribes, por favor. Mm. Bueno, frente al tema de generar más ingresos, de hecho eso yo lo hago en mis procesos de coaching financiero, eh, Ujú, siempre trabajamos generación de ingresos rápido, ¿sí? ujú, Porque, y no es porque, uy, listo, normalmente con mis clientes salen como entre 10 y 30 maneras de generar ingresos rápido. ¿De dónde viene, mi querida ujú, Flor? De tu ujú, misma experiencia, de lo que tú sabes hacer. O sea, uno tiene un recorrido en la vida que ha hecho muchas cosas, ¿sabe? Lo que pasa es que no es consciente de ello. Ahí por eso yo hago un trabajo muy de coaching para empezar a extraer en la persona qué es lo que hay y dentro de eso empezar a ujú, mirar cómo se puede potencializar diferentes fuentes de ingreso, ¿sí? Ya ujú, cada persona elige, pues, con cuál se va a enfocar. Pero ahí ujú, te cuento un caso también de una cliente que tuve, ujú, tenía un cargo directivo interesante y ella se ujú, empezó a dar cuenta que en la empresa que estaba, pues había crisis. Entonces dijo, a mí en cualquier momento me pasan la cartica, el sobrecito de viernes, mm, hasta aquí llegamos, ¿sí? ujú. Te llaman a recursos humanos. Claro, entonces, sí, tal cual. Entonces, necesito hacerlo. Hicimos un trabajo, siempre lo hacemos, y ella empezó a Ujú, trabajar dos fuentes de ingreso mientras estaba ujú, trabajando. Finalmente me llamó Lía, no, me echaron, ahora sí, pues que ya reestructuración, como decían. ujú, Y entonces estaba, claro, estaba estresada, así. ujú, Entonces yo le dije, acuérdate que tú y yo hicimos un trabajo donde hay, que tú ya tienes un ingreso, claro, no estaban tan fuertes porque pues, tenía que darle tiempo de trabajo, pero acuérdate ujú, de ese ejercicio que hicimos, de una. ujú. Y después me quedó olvida, yo ahora estoy viviendo de lo que era mi plan B, es mi plan A, Ok, y ok, tengo otras wow. fuentes de ingreso, ¿sí? Entonces lo Ujú, puedo afrontar, obviamente también tenía ya construido, habíamos construido un fondo, habíamos salido de unas deudas, y había una organización detrás, ¿no? claro. Entonces, la clave sí es uno mismo empezar a mirar sus propias habilidades, porque claro, lo que dice ella es verdad. Claro, Y hay gente que dice, no, pues yo voy a invertir en finca raíz. Claro, eso claro. requiere plata. O sea, ¿sí? Flor nos escribe de Bogotá, por si acaso, de Sí, sí, Bogotá, Colombia. sí, ahí estoy viendo. Ajá. O no, es que yo quiero invertir en acciones y no sé qué, pues es un año haciendo el curso, otro perdiendo plata y el otro ya empezando a recibir. Y la vida no te da tanto Claro. tiempo, ¿sí? Entonces toca cosas rápidas, o sea, hay que ser prácticos en la Ujú, vida. ¿Mm? Es eso. ujú, ujú. Y ideal Flor, no es esperar a la pensión. Yo atiendo a muchos claro. pensionados precisamente para que se preparen bien a ese momento. Claro. Okay. Síganos dejando sus comentarios. Aprovechemos nuevamente que Lidia está aquí y déjenos sus comentarios de donde nos estén viendo. Recuerden que esta transmisión se está dando en YouTube, Facebook y LinkedIn al mismo tiempo. Lida, tenemos muchísimas más preguntas y tenemos muchísimos más comentarios, pero creo que no nos da el tiempo. Tengo esta pregunta y quiero entrar al contexto empresarial. Uh-huh. ¿Por qué a un gerente general, a un director de negocio o a un líder, por qué le debería importar cómo sus empleados manejan su dinero? ¿Tendría que importarle en primer lugar? ¿Tiene algún impacto
sobre la productividad de su negocio, estabilidad, cultura organizacional posiblemente. Cuéntanos un poquito al respecto, por favor. Mira, Martín, claro, eso afecta. Esos son de las cosas que afectan los resultados de una empresa, es tener empleados estresados por dinero. No, pero es que yo les pago bien. No, es que ya aprendimos que no importa que les pagues bien. O sea, el personaje no está administrando su dinero. Pero es que esa no es mi responsabilidad. Sí, es cierto, tal vez por responsabilidad social y sostenibilidad lo puedes hacer. Pero vamos a lo puro y duro. Mira, aquí en Latinoamérica, que hay una empresa que hace mediciones en temas de bienestar a nivel internacional, y las mediciones que nos han arrojado, esta simple cifra, un empleado le dedica de 5 a 8 horas laborales en la semana a pensar cómo resolver sus problemas de dinero. Entonces, si tú haces esa suma, es entre mes y medio, 2, que el personaje lo tienes allá sentado en el año, sentado, 2 meses perdidos, porque él está ahí sentadito, pero está pensando en cómo resuelve sus problemas. Evidentemente eso baja la productividad. Claro. Si es una persona que tiene una actividad que requiere mucha atención, pues su mente está dividida en resolver los problemas y lo que está haciendo. El compromiso también, porque adivina qué es lo que sucede. De una, como no me alcanza, yo salgo a buscar donde me paguen más. 100, 200, 300 dólares. Y entonces se te va, imagínate, y eso me pasó alguna vez con una empresa de tecnología que me contrató por eso. Lida, yo les pago re bien, ellos trabajan remoto, yo hago desarrollos de software y donde se me vaya uno, ¿cómo quedo yo con el cliente si él está desarrollando el software? Yo no puedo arriesgarme a que se me vaya un empleado. Entonces yo les pago bien y se la pasan quejando que es que no les alcanza, que no sé qué. Y pues les pagaba por encima del mercado. Entonces yo le dije, no, pues el problema es que ellos realmente no saben manejar su dinero y por eso se te puede ir. Entonces la rotación es otro aspecto. Y en tecnología la rotación es muy alta, entonces toca minimizarla, ¿sí? Y ese empleado, ¿qué va a pasar? Sí, va y se gana más, pero va a seguir con el mismo problema y se lleva el problema al otro lado. ¿Qué más puede pasar? Lo que te dije ahorita, un empleado, yo lo voy a decir de esta manera, un empleado estresado es un empleado improductivo y poco comprometido. Suena duro, pero así es. Okay. Entonces, eso se presta, además ese empleado pues se va a enfermar porque está estresado. Se va a Y ausentar. representa permisos, y representa Claro, faltas. sí, y pues yo, pues estamos haciendo un proyecto en tecnología, uno hace muchos proyectos o tiene que atender 724 y entonces el personaje no puede estar tan ausente, ¿sí? O sea, Claro, es que en tecnología es bien crítico porque la operativa es inmediata, es crítica y normalmente le pega el core de negocio de los clientes. Entonces, que alguien se te vaya o algo es delicado. O, pues, no sé qué tanto será en tecnología, pero en otros sectores a veces hay riesgo reputacional porque pues la persona con problemas de dinero se pone creativa. Entonces, mira, a ver, vendo las bases de datos, hago algo, los activos, ¿sí? Claro, claro, secreto Entonces, profesional, ¿no? riesgos hay muchos. Y hay un aspecto bien interesante. Cuando un dueño de empresa invierte en sus empleados, no para que produzca más, que en el fondo invertir en educación financiera es para evitar que el personaje se nos vaya y se vuelva improductivo, pero para la persona es un tema de fidelización muy importante porque dice, oiga, me están dando algo para mí y mi familia. Y eso se valora porque se están preocupando por mí. Además, pues dependiendo de cómo sea el programa, pues la persona por fin se da cuenta, uy, sí, yo estoy ganando y además me dan esto y lo otro, no, venga, no puedo irme así como así. O sea, ¿sí? Claro. No lo va a encontrar porque por fin Claro. tienen en realidad en blanco y negro, que es lo que reciben. Y bueno, entonces sí es bien valioso. Wow, qué interesante, no me lo había puesto a pensar así, ¿no? O sea, y sí, pues como dicen, la necesidad es la madre de la inventiva y cuando nos falta dinero nos ponemos a buscar otras cosas, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Enferma, estresa, faltas, llegas tarde, renuncia, se va, traslada ese problema a otra empresa y a la final eso se vuelve un círculo del cual no sales, ¿no? Entonces, Correcto.
No lo había puesto a pensar así. Lida, ya vamos cerrando más o menos el programa. Si hoy alguien en el mundo tecnológico que gana bien, pero siente que no tiene control sobre su dinero, ya sabes, gana muy bien, pero gasta también bien. Ujú. ¿Qué le dirías para que empiece a ordenar su vida financiera? ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías? Yo le daría un consejo, tres cosas que pueda hacer ya. La primera es, este fin de semana, siéntese juiciosito, como decimos aquí en Colombia, muy juiciosito, y Ajá. póngase a pensar en su vida personal o familiar, qué es lo que quiere lograr, pero específico, ¿no? No eso de que yo soy una hoja al viento y yo miro, ay, no, es que este año lo que quiero es salir de deudas. No, 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 eso no estimula a nadie. O sea, siéntese, no, es que es verdad, los planes de vida, no. No, Ajá. ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere generar más ingresos? ¿Quiere montar un negocio? ¿Quiere vender más? ¿Quiere comprarse su casa? ¿Quiere invertir en algo? ¿Quiere mejorar su salud en este aspecto? ¿Quiere conseguir pareja? ¿Quiere solidificar? ¿Quiere tener hijos? ¿Qué sé yo? ¿Se quiere ir a Europa? ¿A irse de crucero? No sé, tiene Ok. que definir con claridad qué quiere lograr. ¿Eso qué hace? Que pues, como bien lo dice mi metodología, dinero con propósito. Cuando yo tengo claridad para dónde voy, o sea, tengo la brújula, voy en mi barquito ahí, tengo la brújula pues. Entonces, así haya tormenta, pase lo que pase, yo sé para dónde voy. Ujú. Entonces, mis recursos los enfoco en eso. ¿Y uno de esos recursos cuál es? El dinero. Entonces, Claro. el dinero lo enfoco en lograr esas cosas. Dos, sí o sí necesita cuantificar su estilo de vida. Tiene que saber cuánto le cuesta venir, señor. O sea, señora, Sí. tiene que saber en qué se está gastando la plata. Y no para, ay, Ujú. es que me va a apretar el cinturón. No, es que usted tiene que identificar cómo distribuye, qué está haciendo para que priorice y pues, se sepa realmente cuánto le cuesta vivir. No, es que me está costando Ujú. esto y yo gano tanto. Ay, me cuesta esto y yo me pago el mínimo. No, no, o sea, sí, hay que generar un balance ahí. Y lo otro Ok. es que sí o sí, apenas le entre dinero, no se automatice eso en Perú, en Colombia, en todos los países uno puede hacer un débito automático para generar un ahorro. Necesita ahorrar. Es que no tengo débitos Ok. automáticos. Pues necesita empezar a ahorrar. ¿Para qué? ¿Cuál Para es el tener ahorro? sangre fría, ¿no? Sí, es que apenas entre plata, yo tengo que destinar un dinero para ahorrar. Pero, ay, para el paseo, lindo el paseo, pero usted tiene que empezar a construir un fondo de contingencias porque puede pasar algo de salud, ¿sí? A veces llueve, se entra el agua en la lancha, entonces necesito tener dinero para no endeudarme. Una persona Ajá. cuando genera el hábito de ahorrar, evita el endeudamiento. Ujú. Es bien Ok. interesante. Esa es la manera de romper el hábito de endeudarse. Entonces me genera Ok. un doble efecto. Ahorro para hacer algo, aunque sea un ahorro, pues obviamente yo a la gente la pongo a ahorrar pues para muchos más objetivos, pero el Ujú. hecho de que esté ahorrando ya ya es porque uno ahorra para los proyectos que está haciendo, para así, entonces ya Ujú. me pone en otro nivel y le bajo al endeudamiento, porque ya no tengo que Claro, cumplir con deuda. y ahí se cumple lo que tú decías al inicio, ¿no? De educar primero a la persona para después educar al negocio, ¿no? O sea, dime cómo, o sea, es lo que tú decías al inicio, ¿no? Es un patrón que se cumple, ¿no? Sí. Entonces, dime cómo eres y así más o menos ya me doy cuenta cómo será el negocio, ¿no? Entonces, o cómo estará el negocio. Ujú. Quiero cerrar este programa con una frase que Ale, que no nos puede acompañar ahora. Ale, te extrañamos muchísimo. Eh, Tratamos de llevar el programa sin ti, así que ahí andamos. Quiero cerrar con esta frase que dice, en el mundo de los negocios solemos hablar mucho de facturación, de crecimiento y oportunidades. Pero después de muchos años trabajando con empresas tecnológicas en Latinoamérica, uno descubre algo importante. El verdadero éxito no se mide solo en cuánto dinero generamos, sino en la tranquilidad que tenemos para administrarlo con inteligencia. ¿Qué te parece, Elida? Muy bien. Ok, Sí, no se la idea es trata de eso, ¿no? cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras, porque eso le da a uno tranquilidad. Claro, Y eso es. en la vida,
uno tiene que aprender a trabajar con lo que hay. Hay abundancia, necesito trabajar con los recursos de la abundancia. Hay situaciones, necesito aprender a trabajar con ellas. Entonces, es muy clave aprender a trabajar con lo que hay y esa es la base, porque la vida es muy variable. Ok, Lida. Lida, muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir tus experiencias con nuestra comunidad para estas reflexiones tan necesarias que estoy seguro de que a muchos se nos ha quedado en la mente y como un propósito para mejorar. Para quienes quieran conocer un poquito más sobre el trabajo de Lida Ardila y su metodología Dinero con Propósito, pueden seguirle en sus redes. Lida tiene redes en LinkedIn, Instagram, YouTube. Dinos tus redes, Lida, porfa. Sí, en Instagram me encuentran por Dinero con Propósito, @dinero.com.propósito. En LinkedIn me encuentran como Lida Ardila Suárez. Y en mi página de web que es www.dineroconpropósito.com. Así me encuentran. Excelente, excelente. Ya saben, si quieren seguir esta conversación con nuestra experta en finanzas, Lida Ardila, ya déjenle un mensajito en sus redes sociales o escribiéndolo a su sitio web. A toda nuestra comunidad Latam Tech, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Los invitamos la próxima semana a compartir y disfrutar junto con nosotros un nuevo episodio de Hablemos de TI. La próxima semana nos acompaña Camilo Zuluaga, nuevamente desde Bogotá, Colombia, hablando sobre infraestructura digital de Latinoamérica, el escenario real. No se lo pueden perder porque nos hablará de cómo está funcionando toda la infraestructura en nuestra región, dado que trabajamos en una comunidad de tecnología en Latinoamérica, esto les va a interesar muchísimo. Si este tema resonó contigo, compártelo con otros empresarios y profesionales que también están construyendo su camino en el mundo tecnológico. Y si aún no lo haces, te invitamos a seguirnos en nuestras próximas conversaciones donde seguimos explorando tecnología, negocio y liderazgo en Latinoamérica. Aprovecho también en pedirles que se suscriban a nuestras redes sociales. Se las estoy poniendo aquí. Síganos en Facebook, en YouTube y en LinkedIn y no se pierdan de estas excelentes charlas que, como vieron nuestros expertos, en este caso Lida Ardila, comparten con nosotros. Sin más, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Lida, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros y esperamos tenerte en otra oportunidad. No, a ti, Martín, y a Ale, muchísimas gracias a todo Latam Tech, que yo sé que son varios, por esta invitación. Ajá. Y bueno, ya todos los que estuvieron aquí presentes y los que lo van a ver offline, muchas gracias y bueno, a tomar decisiones de acción. Claro que sí, Lida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida para una nueva charla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.